Hola a todos y todas, muchas gracias a Jerárquicos por la invitación. Mi nombre es Federico Zárate, soy actualmente director ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad IARSE, organización pionera y referente en la promoción de lo que es la gestión de responsabilidad social de empresas y organizaciones para contribuir al desarrollo sostenible de Argentina y de la región. Hace 15 años formo parte del equipo que lidera y trabaja por y para esa misión, y también soy capacitador en estos temas. Es muy interesante la pregunta porque uno sabe a qué refiere la responsabilidad a título individual, ¿no? Y tiene que ver con ser capaces de hacernos cargo de nuestras decisiones y de los actos que llevamos adelante y de los impactos que esas acciones tienen. Pero cuando hablamos de responsabilidad social, ya estamos hablando de un compromiso ético y también de madurez que tenemos los individuos, las empresas y las organizaciones para asumir las consecuencias de las decisiones y de los impactos que generamos, no solamente para nosotros mismos, sino también con los demás y con el planeta. Y esto implica, ya a nivel organizacional, no solamente tener un criterio y un análisis de los impactos económicos, sino también empezar a sumar análisis y criterios sociales y ambientales en la toma de decisiones y en la gestión de esos impactos que se generan, volvemos a decir, ¿no? Para la empresa o para la organización, tanto como para los distintos públicos de interés a los que se afecta y al planeta en cuanto a lo ambiental y a la sociedad en su conjunto. Las alianzas tienen que ver o tiene que ver con que una persona, una organización sea capaz de fortalecer los vínculos y trabajar a la par de los distintos grupos de interés a los que necesita y a los que afecta. Cuando hablamos de alianzas estamos hablando de lo que hacemos con nuestro público interno y los colaboradores en una organización, estamos hablando de lo que hacemos con los usuarios, con los clientes, con los consumidores, estamos hablando lo que nos toca o podríamos hacer con los vecinos, con los integrantes de la comunidad, instituciones educativas, organismos gubernamentales. Estamos hablando de la cadena de valor, cómo trabajamos a la par de proveedores, de representantes. La alianza, el concepto de alianza es la base, es la esencia de la responsabilidad social puesta en práctica. Porque finalmente nada de lo que uno hace como organización lo podría hacer solo. Y si lo pensamos también desde la lógica individual, así sucede. Digo, en la vida uno va haciendo alianzas con su compañero o compañera, con sus hijos y sus hijas, con los vecinos, cuando va a comprar algo a algún comercio. Constantemente estamos vinculándonos. Y el sentido de alianza tiene que ver con promover iniciativas que sean ganar-ganar y que esas iniciativas además contribuyan al bien común. Va mucho más allá solamente de una transacción y con un concepto que no es menor que este de ganar-ganar, y por eso se habla de valor compartido, aquello que podemos hacer que sea valioso para uno mismo, para los demás y ojalá que también para el planeta, vinculado a la respuesta anterior de la responsabilidad social, ¿no? Acá vamos a dividir la responsabilidad social a nivel individual de la responsabilidad social a nivel organizacional, que ha tenido claramente una evolución. En lo técnico, cuando hoy se habla de responsabilidad social para las organizaciones, estamos hablando de una forma de gestión. Estamos hablando de cómo una empresa o una organización del tipo, tamaño o sector que sea, asume determinados compromisos, cómo toma sus decisiones y obviamente cómo se hace cargo de los impactos, vuelvo a decir, no solamente desde una perspectiva económica, que sin lugar a dudas está siempre presente, pero también sumando impactos sociales y ambientales en esa lógica. Y esto no es menor porque una acción aislada tiene que ver con algo voluntario, con algo que creemos que está bueno y muchas veces desde una mirada filantrópica, solidaria. Y por supuesto que eso suma. Pero en la lógica evolutiva que ha tenido lo que denominamos gestión de responsabilidad social, mientras más alineamiento tenga una práctica, una iniciativa con la esencia de la actividad organizacional, más sentido estratégico va a tener y más se va a poder sostener en el tiempo. Es decir, lo voy a poner como ejemplo,
Quizá uno piensa en una acción solidaria y en donar alimentos a la comunidad porque es necesario, y eso es claramente valioso. Pero probablemente eso sea algo esporádico, algo que podamos hacer de vez en cuando, algo que atienda a una necesidad muy concreta. Pero cuando una organización pone o piensa una iniciativa con criterios estratégicos que esté alineado a lo que le toca hacer y sabe hacer esa organización, es mucho mejor y es más fácil sostenerlo en el tiempo, y obviamente es más estratégico. Entonces lo pongo como ejemplo en jerárquico, pero digo, si somos una organización que trabaja en la salud, y bueno, dar información, sensibilizar acerca de prevención en temas de salud es parte de algo que suma y una iniciativa que va a ser más fácil sostener en el tiempo porque está más alineada a lo que nos toca como organización. Bueno, jerárquicos de por sí tiene en su ADN la esencia de la responsabilidad social, claramente como organización mutualista, y principios y valores que están en su propósito. Entonces, de arranque es como más fácil analizar y practicar la responsabilidad social porque está en su cultura organizacional, vuelvo a decir, en esencia. Y eso no es menor porque hace que los compromisos que asume la organización, que las decisiones que se toman, que la gestión de esos múltiples impactos siempre tenga un sentido o un fundamento alineado a la responsabilidad social. Obviamente que siempre en una gestión la administración, la gestión de los recursos económicos, del desempeño económico es fundamental para la sostenibilidad, pero siempre hay una mirada desde los impactos sociales, sumando impactos ambientales y sobre una base de compromisos éticos. Y desde esa lógica creo que jerárquicos, como las organizaciones cooperativistas o mutualistas, arrancan ya con ventaja, porque en definitiva después el desafío es más formalizar y profesionalizar la gestión de algo que ya está en la cultura organizacional y que no se discute, se hace de una determinada manera. De hecho, esto para todas las organizaciones, está bueno decir que no hay una organización que esté en cero en materia de responsabilidad social. Toda organización, sin importar el tipo, tamaño o sector, tiene un montón de compromisos, un montón de buenas prácticas que contribuyen a crear valor social, valor ambiental, junto con el valor económico en muchos casos, y desde una mirada, desde un compromiso ético. Con lo cual vamos a decir que además el primer desafío de una gestión de responsabilidad social siempre es relevar todo lo que ya hacemos, que es de valor, y para quién es de valor, además identificar para quién esa iniciativa, esa práctica resulta de valor, y potenciarlo ya con una mirada más profesional de gestión. Hay varios, pero lo primero que quiero decir, que no es menor, es que Jerárquicos es miembro aliado del IARCE desde hace más de 10 años. De hecho, ahora en 2026 se cumplen 11 años de alianza. Y esa alianza tiene un sentido que hay que destacar, y es el contribuir a una organización como IARCE, que es una ONG, que promueve y difunde el concepto, pero especialmente la práctica de la gestión socialmente responsable de empresas y organizaciones para contribuir a un desarrollo sostenible. Entonces, lo primero que puedo decir es el valor compartido que se ha creado a través de la alianza entre IARCE y Jerárquico, porque el acompañamiento de Jerárquicos al IARCE hace que el instituto pueda generar conocimiento público, formar a más empresas, a más organizaciones, a más profesionales, a más referentes, para que sepan bajar a tierra en el día a día también de las organizaciones y de lo que va sucediendo también incluso con relación a las personas, esto de la lógica de la responsabilidad social puesta en práctica. Con lo cual, bueno, lo primero que podemos destacar es esto. Y Arce hace capacitaciones, desarrolla herramientas de gestión, genera actividades para el intercambio de buenas prácticas y para el análisis de temas específicos que representan retos en la gestión cotidiana de las organizaciones, y todo eso es posible gracias al acompañamiento de las más de 100 empresas y organizaciones que forman parte de la comunidad del IARCE. Bueno, Jerárquicos es una de esas organizaciones y sin lugar a dudas el valor de esa alianza es altísimo, vuelvo a decir, por el valor compartido que podemos generar a la par. Bueno, por la experiencia que tenemos en IARCE, ya de más de 25 años de trayectoria,
y como dijimos al principio, ¿no? Entendemos que la gestión de responsabilidad social se basa en un proceso de maduración. Así como las personas tenemos un proceso de maduración en nuestras vidas, las organizaciones van atravesando un proceso de maduración. Y en ese proceso de maduración, así como lo hizo Jerárquicos, y es parte de algo para destacar, pero pensando en la pregunta y en la recomendación, a nosotros nos gusta desde IARSE sugerir esto de arranquemos por la formación. Es decir, arranquemos por entender realmente de qué trata la gestión de responsabilidad social de manera transversal e integral. Porque todavía se sigue asociando a la responsabilidad social con cuestiones meramente filantrópicas o solidarias, y es mucho más que eso en cuanto a los desafíos que tiene la organización y en cuanto a las decisiones y gestión de múltiples impactos. Por lo tanto, el primer paso, la primera etapa es siempre formarse. Hoy por suerte está IARSE, hay muchas organizaciones que promueven la temática, hay muchísima información en las redes sociales, hay muchísima información a través de distintas fuentes, pero sí que lo primero sería formarnos, informarnos, entender la complejidad, pero también la sencillez que tiene la lógica de la responsabilidad social puesta en práctica. La segunda etapa sería, bueno, saber a dónde estamos parados. Y si habla de autodiagnóstico, hay herramientas para eso. Hablábamos hace un ratito de que nadie está en cero y que el primer paso es identificar fortalezas, todo lo que ya hacemos en cuanto a prácticas cotidianas que podrían ser etiquetadas como de responsabilidad social porque generan valor en múltiples formas para distintos grupos de interés. Pero a partir de ahí, identificar también desde una lógica ya de gestión riesgos que afectarían a la actividad que llevamos adelante y la forma en la que lo hacemos, y por supuesto también oportunidades de incorporar o potenciar iniciativas de valor. ¿Por qué la etapa de autodiagnóstico es importante? Porque a partir de ahí la organización puede claramente avanzar hacia una planificación estratégica, y eso implica conocer la actividad de negocio o la actividad organizacional, comprender cuáles son los públicos de interés que se vinculan a los que afectamos o que nos afectan en la organización o desde la organización, y a partir de ahí desarrollar o diseñar lo que decimos de IARSE o lo que denominamos como respuestas estratégicas, y es iniciativas que responden a las expectativas que tenemos como organización y que sabemos que tienen los públicos de interés y que obviamente son de valor compartido y que ojalá estén lo más alineada posible en la actividad organizacional. Y a partir de ahí, cuando hay gestión, parte del desafío que tiene la gestión de responsabilidad social es que hay que rendir cuentas. Así como en lo económico por ley una organización presenta un balance a final de ejercicio y eso está exigido, bueno, la responsabilidad social no puede ser, yo digo que, solamente, o bueno, declaro. De hecho, está bastante cuestionado esto de las declaraciones sin coherencia. Hoy, aquello que uno comunica como un compromiso público, en lo económico, pero también en lo social, también en lo ambiental y sobre un compromiso ético, bueno, hay que rendir cuentas y hay metodologías que permiten rendir cuentas de la gestión de responsabilidad social y cómo a través de esa gestión de responsabilidad social una empresa o una organización es capaz de contribuir a lo que entendemos por desarrollo sustentable o sostenible, que si lo quisiéramos conceptualizar sería el máximo equilibrio posible entre los impactos económicos, sociales y ambientales que las personas y las organizaciones generamos para que como sociedad y como humanidad podamos existir y seguir existiendo, satisfacer nuestras necesidades actuales y vivir dignamente como presentes generaciones y como generaciones futuras. Pero esto no es menor, y perdón que me explayo, porque en definitiva el sentido de que una organización practique la responsabilidad social como una forma de gestión es demostrar cómo somos capaces de contribuir a un desarrollo que sea sustentable o sostenible desde lo que a cada organización le toca, pero obviamente con coherencia. Y esas etapas, que son formación, autodiagnóstico, planeamiento estratégico, rendición de cuentas, comunicación y rendición de cuentas, es un camino que responde a ese proceso madurativo del que hablábamos hace un rato y es el camino que ha ido recorriendo Jerárquicos a lo largo de los años. Hablábamos de una alianza con IARSE de más de 10 años y la alianza no ha sido solamente para promover y difundir el concepto, sino que también ha sido para poder acompañar a Jerárquicos, a los referentes y a los equipos en la bajada a tierra de la gestión
y jerárquico ha ido recorriendo todo ese caminito en el marco de un proceso de maduración, de fortalecimiento cultural y de nuevo, ¿no? de bajada a tierra en las distintas áreas, con los diferentes procesos y actividades que se llevan adelante, con un equipo que tracciona internamente eso. Así que la recomendación, perdón, vuelvo a decir que me explayo, pero no es menor para explicarlo bien, la recomendación a cualquier organización que quiera adentrarse en la responsabilidad social es formarse, es ver cómo lo están gestionando otras organizaciones que ya tienen trayectoria para entender, para tomar ideas, para analizarse también con criterios de lógica de gestión y a partir de ahí saber que hay herramientas para formalizar y profesionalizar la gestión y hay lineamientos, ¿no? internacionales que nos llevan a marcar la cancha, pero también a darle forma a esa gestión. Está la ISO 26000 como norma de responsabilidad social, que es una guía, no se certifica. Están los objetivos de desarrollo sostenible, que sirven para entender mucho más el desafío del desarrollo sostenible, pero también para rendir cuentas con una gestión que sea, ojalá, cada vez más responsable. Es una respuesta que tiene muchas variables, pero todas inter-retro relacionadas y dependientes. Lo primero es que así como a nivel global están modificándose los paradigmas son, dice Bernardo Toro, filósofo colombiano, como unos lentes que los seres humanos tenemos y que nos permiten percibir, entender la realidad de una determinada manera y obviamente en base a eso tomar decisiones por lo que queremos y lo que nos gustaría hacer. Y así como están cambiando los paradigmas con los que viven las generaciones más jóvenes, también están cambiando los paradigmas con los que las personas eligen un producto o un servicio, están cambiando los paradigmas con los que las personas en la comunidad viven, es decir, las expectativas, lo que queremos de la vida y de lo que hacemos va evolucionando o modificándose. Y esto no es menor a la hora de hablar de la gestión, porque pensándolo en el largo plazo, cuando hablamos de competitividad, la responsabilidad social tiene que ver con ser capaz de responder a las expectativas de los distintos grupos de interés. Y lo que un colaborador espera hoy de una organización en términos de desarrollo, de propósito, de contribuir a algo que sea mucho más que el trabajo y la transacción y un sueldo, bueno, marca la diferencia respecto de si un colaborador se queda o se va. Pero eso mismo se traduce a un servicio o a un producto y ya no solo hablamos de calidad, sino que también hablamos del valor que tiene ese producto o ese servicio para el bien común, para ganar, para lo que genera en cuanto a lo económico, pero en lo social, en lo ambiental, y la elección también pasa por eso. Obviamente la regulación va avanzando, así como en Europa cada vez la cosa se pone más exigente. Bueno, también en materia ambiental, en materia social, en materia económica, hay un avance de la regulación y más exigencia. Entonces, cuando una organización se va preparando y va gestionando, también va ganando tiempo. Obviamente hoy hay oportunidades y riesgos en las cadenas de valor que hacen que uno pueda acceder a actividades comerciales con determinadas exigencias o a la posibilidad de diferenciarse por esas expectativas de los distintos públicos. Se habla hoy de las finanzas sostenibles, incluso cuando uno va a buscar financiamiento, la gestión de responsabilidad social y la contribución al desarrollo sostenible hoy marca una diferencia. Entonces, cuando una organización es capaz de demostrar que gestiona responsablemente los múltiples impactos, también hoy existe la posibilidad de acceder a financiamientos con líneas de responsabilidad social y de sustentabilidad. Entonces, para hacerlo tipo bullet point, apostar a la responsabilidad social a largo plazo hoy tiene que ver con la competitividad, tiene que ver con la licencia social para operar, que hoy está de nuevo en boca de quienes promovemos esto, porque en definitiva es atender a las expectativas de los distintos grupos de interés que van cambiando y que hoy exigen de las empresas y de las organizaciones un comportamiento mucho más ético, mucho más transparente, con la gestión de múltiples impactos que van más allá de lo económico, sin cuestionar el desempeño económico y entendiendo además que lo económico moviliza y dinamiza cuestiones sociales, cuestiones ambientales, cuestiones de desarrollo local. Es decir, hoy ya no se cuestiona lo económico en una organización, sino que se cuestiona cómo lograr mejores resultados en lo económico de la mano de la creación de valor social y ambiental sobre esa base de un compromiso ético. Así que casi podríamos decir que hoy quien no comprenda
el desafío que trae la gestión de responsabilidad social también va a ir quedando afuera de la lógica de los mercados, de la lógica de la elección de los distintos grupos de interés, y eso es parte de mirarse y pensarse a mediano y a largo plazo, y del mismo concepto y de la esencia de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad implica poder trascender en el tiempo, y trascender en el tiempo va a estar alineado a demostrar que somos capaces de gestionar de manera equilibrada todos esos múltiples impactos, potenciar los positivos y obviamente minimizar, mitigar los negativos. Hay una frase que desde IARSE usamos hace muchos años y que siempre tiene un sentido especial para mí, y es esa famosa frase de Mahatma Gandhi, que es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y yo creo que a nivel personal, a nivel organizacional, de eso se trata. Hoy se está hablando mucho de la gestión de responsabilidad social, desde las exigencias en las cadenas de valor, desde las exigencias por los distintos grupos de interés, por riesgos y oportunidades, pero también se empieza a hablar de lo genuino de practicar responsabilidad social por el compromiso que hay que asumir. Y yo creo que a nivel personal, a nivel organizacional, hay un plus que tiene que ver con ese propósito de no solamente hacer lo que nos toca hacer, sino hacerlo de una manera diferente y que realmente contribuya a construir la sociedad que queremos. Y es lo que uno le enseñaría a un hijo o a una hija, ¿no? Siempre, y esto a mí me llama la atención, ¿no? Siempre como padres o como madres nos preocupamos por qué tipo de persona va a ser nuestro hijo o nuestra hija. Y ahí sí el foco está puesto en lo ético, en los principios, en los valores. Pero después vamos a una organización y la pensamos muchas veces solo desde una mirada comercial, desde una mirada económica, o bueno, obviamente en organizaciones de otros tipos, por el foco que tiene esa actividad. Pero no desde este sentido más profundo que tiene que ver con cómo podemos hacer lo que hacemos de una manera diferente, que realmente marque la diferencia, transforme la realidad y construya la sociedad que queremos, y desde el granito de arena que cada uno puede poner, ¿no? Porque también está la pregunta de si es posible un cambio integral, de si realmente vamos a transformar la realidad de un modo tal que nos permita ser sostenibles como humanidad. Y mi respuesta a esa pregunta, que surge bastante en capacitaciones, es que no lo sabemos, pero que al menos vale la pena intentarlo, y que cada uno pueda ser coherente con sus propios principios y con lo que quiere hacer, dejando la huella que mejor pueda. Y creo que ese es el mensaje: animarse a ir por eso que uno cree que es de valor y hacerlo de la mejor manera que pueda. Por supuesto, en materia de gestión, hoy hay lineamientos, hay herramientas, todo esto se formaliza, se profesionaliza y hasta incluso se rinde cuentas. Pero a nivel personal, sabemos que marca la diferencia hacer las cosas con un compromiso ético genuino y de la mejor manera posible, aprendiendo, ¿no? Porque no somos perfectos, pero teniendo un norte claro.